12 horas con 30 minutos, 12 con 30 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos ya a esta hora a Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ya está con nosotros para analizar lo que ocurre en la Asamblea Nacional, que en las últimas horas, en las últimas semanas se ha visto nuevamente salpicada, esta vez por un escándalo relacionado a un contrato para eventos y alimentación que, a decir del representante de la asesoría jurídica del Parlamento, ha sido sobredimensionado, con la presentación de facturas que no tienen nombre de quién han sido dirigidas, la presidenta de la Asamblea defendiéndose a través de los medios legislativos y de otros medios de comunicación, el asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el señor Villavicencio, acusando a la presidenta de la Asamblea, pidiendo su renuncia, solo para citar algunos puntos. Sobre este tema vamos a conversar inmediatamente con el doctor Marcelo Espinel, como lo decíamos, director del Observatorio Legislativo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, buenas tardes ya, bienvenido. ¿Cuál es su evaluación de lo que está pasando al interior de la Asamblea Nacional y cómo va a afectar esto en cuanto a su imagen y credibilidad de esta función tan importante del Estado? Hola Licenia, muy buenas tardes, tanto contigo como la distinguida audiencia de Radio Pichincho Universal. Para mí es un gusto poder estar hoy aquí. Pues desafortunadamente son cada vez más numerosos las dudas que tenemos los ciudadanos sobre la institución legislativa. Yo creo que también hay que recordar que estos hechos que hemos conocido en los últimos días, las contrataciones, el uso de los rubros de viáticos, de viajes por parte de la Asamblea Nacional, no son los únicos hechos que nos han incomodado, que han escandalizado a la ciudadanía, sino también recordemos que desde el inicio del periodo legislativo ya se comenzaron a hablar de este intento de adquisición de nuevos autos de alta gama para la presidencia de la Asamblea Nacional. Este evento realizado también en la provincia de Orellana, que nos costó al parecer $15,000 a todos los ecuatorianos. Y pues creo yo que, como tal vez correctamente decían los funcionarios de la Asamblea Nacional, jurídicamente es posible. La Asamblea Nacional puede hacer este tipo de contrataciones, pero moralmente está bien que en la situación económica en la cual se encuentra el Estado ecuatoriano se hagan este tipo de gastos en la Asamblea Nacional. Yo creo que ahí es donde los ecuatorianos como ciudadanos estamos preocupados, que estamos molestos, no por la legalidad o no de los procesos de contratación, que eso tiene que ser analizado por las entidades de control, sino si realmente eran gastos necesarios que los ecuatorianos tenemos que pagar o no. Ahora, doctor Espinel, como usted dice, no es solo la legalidad, sino la oportunidad en momentos en que vimos todavía una pandemia, en momentos de crisis económica, pero la forma como se ha procedido para dar a conocer este caso, la forma como se destapó este proceso, ¿es también la correcta? Es decir, ¿se siguieron los canales que se establecen dentro del Parlamento para revelar este tipo de información? El hecho de que la presidenta salga a defenderse de un legislador que la acusa incesantemente, ¿también es la forma más adecuada para solucionar o para tratar de transparentar esta situación? Bueno, esta información que la hizo pública el portal La Historia, los ecuatorianos podemos conocerla no solo de este periodo legislativo. La transparencia al respecto del uso de viáticos por parte de los legisladores es algo que está establecido en la Ley Orgánica de Transparencia desde el año 2004. Es decir, que si es que un medio de comunicación, un periodista o un ciudadano quería conocer en su debido momento cuánto dinero gastaba Gabriela Rivadeneira, cuánto dinero gastaba José Serrano, César Litardo, lo podíamos hacer. De hecho, te puedo contar, Licenia, que desde el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nosotros hacemos un informe con una periodicidad anual de cómo la Asamblea Nacional utiliza precisamente este dinero de viajes y viáticos. Y tratamos de evidenciar cómo se está gastando la plata de los ecuatorianos. En este caso, yo creo que un periodista, así como lo pudo haber hecho un ciudadano, se puso a averiguar un poco más, se puso a escarbar un poco más en la misma página web de la Asamblea Nacional, donde podemos encontrar esta información. Entonces yo creo que aquí se genera un doble efecto, Alicia. El hecho de que nos recuerda a los ciudadanos el derecho que tenemos al control social de nuestros gobernantes y también, pues, tal vez un llamado de atención a los legisladores, de que tengan cuidado. Y no me refiero a que si roben, roben bien, no me refiero a eso, a que tengan cuidado usando correctamente los recursos que otorgamos los ecuatorianos para el ejercicio de su gestión. Ahora, en este caso, ustedes dicen que hacen siempre un seguimiento. En lo que va en funciones, la señora presidenta Guadalupe Llori, ¿se ha podido notar un incremento en relación o comparado con
gestiones anteriores en el mismo periodo de tiempo? Bueno, para esto deberíamos esperar hasta mayo del año 2022, Licenia, porque nuestro informe tiene una periodicidad anual. Nosotros hacemos cada año estos informes para que el periodo de comparación sea el correcto, sea el adecuado. Tal vez le puedo hablar de años anteriores, cuando nosotros pudimos observar, por ejemplo, un decrecimiento en la cantidad de dinero gastados por los anteriores periodos legislativos. Quisiéramos esperar hasta que llegue mayo de 2022 y más allá de que se gaste más o que se gaste menos, lo que queremos los ecuatorianos es que se gaste correctamente el dinero, que se gaste lo necesario para que precisamente se cumpla con la ley, pero que sea consecuente con la situación económica que atraviesa el país. ¿Usted cree que en este caso puntual de la presidenta de la Asamblea Nacional no se está siendo consecuente con el momento económico que vive el país? Porque tampoco conocemos, digo yo y sin ánimo de defenderla, no estoy para eso, tampoco conocemos cuánto se gasta en este tipo de contratos en otras instituciones del Estado. No se ha hecho ese trabajo de investigar cuánto se gasta por los mismos conceptos, pero más allá de eso, en este caso, en lo que refiere a la señora presidenta Guadalupe Llori, ¿no se compadece con la situación del país y con el presupuesto que tenga la Asamblea para este tipo de eventos? Mire, la Asamblea Nacional, la función legislativa es la función del Estado que menos dinero recibe si uno hace una comparación con las otras funciones del Estado. Pero esta no tiene que ser la excusa para decir, bueno, como nosotros tenemos menos plata, nos observan a nosotros porque nos están atacando, mientras que las otras instituciones del Estado también están comprando. Este tiene que ser un llamado de atención a todas las funciones del Estado, a todos los niveles de gobierno respecto de cómo se está usando el dinero de los ecuatorianos. Y esa es parte del derecho al control social, las actividades periodísticas que se pueden ejercer gracias a la transparencia. En ese sentido, pues yo creo que todas las entidades del Estado tienen que pasar del discurso a la práctica, diciendo, no hablar únicamente de austeridad, sino realmente ejercerla. La Asamblea Nacional tiene en sus manos tal vez una tarea muy complicada, que es la de recuperar su credibilidad. Y este tipo de actos terminan minando aún más la confianza que tenemos los ciudadanos. Y ojo, cuidado con esto, y ahí sí coincido con usted, Licenia. Si es que el día de hoy se puso en evidencia cuánta plata está gastando la Asamblea Nacional en servicios de catering, en eventos que realiza en otras ciudades, hay que hacer un llamado de atención a los ciudadanos, a los medios de comunicación, y ojo con esto, a los mismos asambleístas para que en su rol de fiscalización vigilen la ejecución del presupuesto general del Estado. A la larga, con las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se creó una nueva unidad de seguimiento a la ejecución presupuestaria. Así que, por favor, a la señora presidenta de la Asamblea Nacional que nos rinda cuentas a los ciudadanos de qué sucedió con esta unidad de ejecución, desde seguimiento a la ejecución del presupuesto general del Estado, para que se pueda identificar si es que lo que dijo, por ejemplo, el asambleísta Quispe es cierto o no es cierto. El hecho de que la presidenta de la Asamblea haya pedido a todo su equipo cercano de colaboradores la disponibilidad de sus cargos y que se haya pedido o dispuesto que se suspenda este contrato, ella dice que no se ha entregado ni un solo centavo, todavía no se ha pagado ningún anticipo a la empresa con la que se contrató para este tipo de eventos, y se ha pedido a la Contraloría que haga la respectiva auditoría. ¿Es una solución suficiente para saldar esta situación y recuperar en parte o recuperarse en parte en su imagen afectada por este escándalo? Creo que es un buen paso, creo que es dar el beneficio de la duda a los ecuatorianos de que quiera hacer las cosas bien, pero no es suficiente. Yo creo que más allá de pedirle la renuncia a los directores de las unidades administrativas de la Asamblea Nacional, tenemos que ver a quién se designa ahora, porque la recuperación de la imagen de la Asamblea Nacional no requiere únicamente colocar a gente de confianza en la presidenta Llori, sino gente capaz, gente que tenga la probidad necesaria para ejercer este tipo de funciones. Pero incluso vamos un poco más allá, Lice. Yo creo que es importantísimo que la presidenta del Legislativo recuerde que tiene que cumplir a cabalidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y las últimas reformas plantean la incorporación del Parlamento abierto y la transparencia de una gran cantidad de información que la Asamblea hoy por hoy no lo ha hecho, como por ejemplo las declaraciones de intereses. Los asambleístas al momento de posesionarse en el cargo tenían que haber remitido una declaración de interés a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, y eso deberíamos conocer los ciudadanos, pero hoy por hoy ni la Secretaría General de la Asamblea Nacional ni el Departamento de Tecnologías han entregado estos formatos a los legisladores para que salga esta declaración de interés, para que los ciudadanos sepamos que tal vez un asambleísta
que tiene intereses en el sector cafetero debería abstenerse de votar en una ley que precisamente pretenda regular al sector cafetero. Y eso se extiende a todos los aspectos en los cuales los asambleístas o sus familiares puedan tener interés. Y eso se estableció en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Que se transparente semanalmente las agendas de reuniones de cada legislador, las observaciones a proyectos de ley, las actas de constatación de quórum. ¿Cómo espera la presidenta de la Asamblea Nacional recuperar la imagen de la institución si ni siquiera ha sido capaz de ordenar que las unidades administrativas cumplan con la ley orgánica de la función legislativa? Entonces, la tarea es complicada y requiere precisamente que se la suma con la frontalidad y la entereza necesaria. Estamos conversando con Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor Espinel, el hecho de que empiece este tipo de denuncias, ¿es coincidencia que ocurran en momentos previos a que desde el Ejecutivo se envíe un mega proyecto de reformas a la Asamblea Nacional y desde un sector de la Asamblea se pida la renuncia de la señora Guadalupe Llori, que al momento al parecer se ha convertido en una piedra en el zapato para el Ejecutivo, se pida la renuncia de ella a la presidencia de la Asamblea? ¿Es solo, cree usted, una mera coincidencia en los tiempos? Yo creo que no existe coincidencia alguna. Francamente, si es que nosotros nos ponemos a analizar en una línea del tiempo, los cuestionamientos a la administración de la presidenta Llori empezaron desde las primeras semanas. No es algo que ha sucedido en esta última semana. Y precisamente esto empezó con esta denuncia del asambleísta Villavicencio al respecto de la intención de comprar carros de alta gama para la presidencia de la Asamblea Nacional. Además de eso, pues ha puesto en evidencia cosas como, por ejemplo, la ausencia de la presidenta Dori en las votaciones. Y eso nosotros lo analizamos como el Observatorio Legislativo que año a año identifica a aquellos asambleístas que están participando no en las votaciones. ¿Cómo es posible que una presidenta de la Asamblea Nacional que tiene a su cargo dirigir las sesiones de la Asamblea Nacional ni siquiera esté presente en estas y se haya colocado como la asambleísta que más se ha ausentado a las votaciones dentro del Parlamento? Creo yo que hay que tratar de pasar de este discurso que tiene la presidenta de la Asamblea, que los medios de comunicación están confabulados en su contra, que le están atacando por su condición de mujer o su condición amazónica, cuando los datos no mienten. Estamos hablando únicamente de datos, de información que hemos podido ver en el mismo portal web de la Asamblea Nacional, en el que claramente se está poniendo en duda su capacidad de generar consensos y llevar una administración eficiente y transparente. Sin duda, la decisión o no de renunciar recae en la misma presidenta de la Asamblea Nacional. Ella es la que tal vez podría dar un paso al costado o no. Si es que decide no dar este paso al costado, que está en todo su derecho, es necesario que tome acciones conducentes a recuperar la confianza de los ciudadanos en el Parlamento. ¿Cuáles podrían ser esas acciones, doctor Espinel? Bueno, estas acciones sin duda son las relacionadas a cumplir con la misma ley orgánica de la función legislativa. Esto que ya ha hecho es la de pedir la renuncia a los directores de las unidades administrativas, que venga acompañado de un proceso transparente de designación de los nuevos encargados, en la que los ciudadanos podamos ver que únicamente estos procesos de designación responden a probidad y capacidad y no tal vez a devolución de favores políticos. Y que a partir de este tipo de acciones podamos tener una Asamblea Nacional fortalecida. ¿Qué decir de esos sectores que piden la salida de la presidenta de la Asamblea de su cargo, ¿no? Como presidenta? ¿Qué decir de estos sectores que impulsan esta posibilidad? ¿Con eso se soluciona el problema o no? Yo creo que está en todo su derecho de exhortar la renuncia de la presidenta de la Asamblea Nacional. Sin embargo, pues también hay que considerar aquí que eso podría dar incluso más inestabilidad al legislativo, considerando precisamente el proceso que está atravesando Besa Jiménez como vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Es decir, que yo creo que hay que buscar nuevamente estas acciones frontales conducentes a recuperar la institucionalidad. Y yo lo que creo, Licenia, ahí que estas acciones conducentes no es más que cumplir con la ley orgánica de la función legislativa, pero también ponernos a pensar que existen cierta normativa que tiene que ser actualizada para evitar este tipo de problemas. Por ejemplo, mire, el artículo 16 del reglamento de viajes y viáticos de la Asamblea Nacional establece que la presidenta o presidente y los vicepresidentes de la Asamblea Nacional no tienen un límite en relación al dinero que ellos gasten en alimentación, movilización u hospedaje. Entiéndase, los viáticos.
y que únicamente las unidades administrativas de la Asamblea Nacional serán las que se encarguen de hacer los pagos de forma directa. Yo considero que eso no es correcto. ¿Por qué no se establece un límite para todos los asambleístas? Y esto es no por el hecho de que exista o no exista una participación mayor o menor o jerarquías dentro de la Asamblea Nacional. Hay que ser coherentes con la situación económica que atraviesa el país. Y este tema referente a bonos de vivienda, a viajes, viáticos, ojo, Licenia, no solo tiene que aplicarse en la Asamblea Nacional, en todas las funciones del Estado. Tenemos que irnos hacia un modelo en el cual se optimice el uso de los recursos públicos y se lo haga de forma transparente. Además que hace muchísima falta eso. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por el diálogo que hemos podido mantener. El doctor Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Espinel.